Hola amigos, estamos transmitiendo en Astele TV el programa Ciberarte, que usted ya sabe a qué se dedica, que es a lo mejor que hay en la vida, que es la cultura. Llámese teatro, música, libros, viajes, paseos, gastronomía, todo eso que es la cultura del planeta Tierra y que nos hace vivir de una manera más rica, más plena, nuestros 50, 70 o 100 años de vida. Así que déjeme platicarle, todo este tiempo que no nos hemos visto, he ido al teatro, a las actividades culturales y la hemos pasado muy bien. Mi hijo Alejandro Bernal Martínez hace la parte de imagen, el video, la parte de la preproducción, y entonces logramos un programa en que tratamos de dejar constancia de lo que hace la gente del arte y también entregarle a usted algo interesante para que gaste su tiempo libre de una manera divertida, equilibrada y que le deje algo en el alma. Hoy vamos a ver dos partes. Uno, en el edificio de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, en el último piso, hay un salón donde algunos lunes de mes se hace una actividad interesante. Por ejemplo, en este caso, fuimos a la presentación de un libro. El libro de Javier Robles, que se llama, de una manera muy larga, que ahora le cuento, pero que el tema que maneja es géneros cinematográficos. Ahí tratamos de platicar con él a profundidad. Bueno, no de platicar, sino de escucharlo. Lo que yo platiqué con él en corto, se lo voy a platicar aquí hoy. La segunda cápsula del día de hoy se va a llamar El Silencio. Es una obra de Catalina José, que lleva como reparto a un elenco que en la última parte de mi presentación se la voy a narrar. Así que me regresaré a Javier Robles. Déjeme contarle quién es. Javier Robles, seguramente usted lo ha visto muchas veces, incluso en la televisión de Mexicana, canales abiertos, porque es el guionista de Rojo Amanecer. El primero de sus libros que presentó durante el mes de abril en la Sociedad General de Escritores de México se llaman La Oruga y la Mariposa, y el otro libro, El Candidato, La Bailarina Azul y El Guarura Enamorado. Platiqué enseguida a mis lectores del Sol de México esto que les voy a decir. Los géneros cinematográficos y su relación con los géneros dramáticos. Me interesó mucho el tema cuando leí la convocatoria para ir a escucharlo. Como usted va a ver, es un hombre interesante, con una propuesta política en todo lo que ha hecho, y es muy recomendable que vea de principio a fin su alocución, porque intercala la teoría de los géneros con sus experiencias y con sus críticas a la sociedad mexicana y a los políticos, que a todos nos caen excelente, nos caen requete bien. Presentaron Lorena Salazar, presidenta de SOGEM, Tomás Urtuzástegui, que es el director de teatro anterior, y el poeta Pablo Molinet hizo la conversación directa con el autor del libro para que nos narrara. El autor, Robles, nace en Puebla en 1949. Empieza su carrera ganando concursos de cuento. Está muy ligado a Felipe Casals, a los guiones que hace este director de cine. Sus películas, Rojo Amanecer, Que Viva Tepito, Los Motivos de Luz, entre muchas otras, y esa noche presentó La Oruga y la Mariposa. ¿Por qué le llamó así? Pues porque le dio la gana. Y nos platicó cómo el melodrama nace en el siglo XIX, tiene una gran aceptación desde que nace en el teatro,
Y en el cine usted lo identificará porque casi todas las producciones manejan este género, y los grandes del melodrama son Griffith y Bergman. ¿Qué géneros hay? Bueno, pues todos los que usted conoce: tragedia, comedia, farsa, pieza. Todo esto se maneja igual en el drama que en el cine. Siempre hago notar que mi maestro, el maestro de mi esposa y mío, López Negrete, nos dijo en la primera clase de cine que el origen del guión cinematográfico es la nota roja. Rara vez usted va a identificar una película que no tenga dentro una nota roja. Por ejemplo, vamos a hablar de Rojo Amanecer, pues los sucesos trágicos de Tlatelolco en el 68. Los motivos de luz, ¿de qué habla? Pues de una madre, de una marginada social que tiene que matar a sus hijos y después suicidarse ella. ¿Por qué? Porque hay una conspiración contra la mujer, contra los marginados sociales, contra todos aquellos que tienen aspiraciones y se sienten terriblemente frustradas. Los motivos de luz es una gran película. El libro que les acabo de mencionar es una gran opción. Si encuentra usted el libro La oruga y la mariposa, se dedicará a ver analíticamente cómo se hace un guión, cómo se hace encajar en un género cinematográfico. El melodrama en cine, él nos asegura que es el más aceptado. Y otro día creo que ya les platiqué que según Conaculta, en teatro el género más aceptado es la comedia y el segundo el drama. O sea, creo que sí hay diferencia, y si usted piensa cuáles son las películas que más le han gustado, posiblemente sean melodramas. Bueno, esta es la primera parte que vamos a ver, la presentación de 2 libros de Javier Robles en la Sociedad General de Escritores de México. Esta tertulia la tenemos dedicada al maestro Javier Robles. En mis gustos personales, uno de los mejores cineastas de México. Y creo que todos conocen, si no toda su obra, sí parte de su obra. Y ahora nos va a presentar 2 libros, ¿verdad, Javier? Así es. Entonces, pues vamos a escuchar. Gracias. Bueno, Javier Robles, hijo de un triunfador de teatro, Humberto Robles, miembro relevante de la SOGEM, donde fungió mucho tiempo como directivo de cine. Ha escrito más de 100 guiones, de ellos al menos 35 se han filmado. Sus películas han alcanzado un éxito absoluto, como es el caso de Rojo Amanecer, la más comentada de ellas y que fue prohibida en su tiempo por el gobierno. Javier no solo escribe cine, también ha escrito poesía, cuento y novela. Es profesor de cine en distintas instituciones del país. Importante es mencionar que muchas de sus actividades las ha compartido con su esposa Guadalupe Ortega. Entre los muchos guiones destacan los siguientes: Las Poquianchis, Bajo la Metralla, La Camioneta Gris, Que Viva Tepito, El 3 de Copas, Zapato en Chinameca. Zapata, sí, perdón. Zapata en Chinameca, La Jaula de Oro, 3 veces mojado, Cabeza de Vaca, Cuento para Solitarios, Cementerio de Papel, Astucia, Los Motivos de Luz. Javier nace en Teciutlán, Puebla, en el año 1949. Como actor, actuó en la película El Bulto. Su novela política se titula El Candidato, La Bailarina Azul y El Guarura Enamorado. Escribió un libro para explicar los géneros cinematográficos titulado La Oruga y la Mariposa. Estos dos libros son de los que nos va a hablar el día de hoy. Los libros están a la venta. El grande, que es el de los géneros, vale 200 pesos, y la novela 150 pesos. Entonces vamos a ir a Javier y él nos va a presentar a su invitado. Pablo Molinet es uno de los grandes poetas de este país, los grandes poetas ya no tan jóvenes, pero desde luego su
pluma es muy apreciada por quienes gustan de la poesía mexicana y latinoamericana. Parece que estás hablando muy bajo. No te están oyendo. Que Pablo Molinet es un escritor, un poeta muy apreciado por mí y por todos quienes gustamos de la poesía latinoamericana, de la poesía mexicana contemporánea. Es mi caballito de batalla, siempre le pido que me presente mis libros porque somos muy buenos amigos y además de ser muy buenos amigos pues nos vemos y cultivamos la amistad, cultivamos el gusto de compartir letras. Aquí está Pablo. Hola. Quiero comenzar con una acotación que no es de ninguna manera superflua. Y es que La oruga y la mariposa es un libro que solo pudo haber escrito Javier Robles. O sea, es la clase de libros que me mata de la envidia, que uno puede escribir cuando ya escribió Rojo Amanecer y cuando ya escribió Los motivos de luz. Es un libro digresivo, desafiante, peleonero, que uno recibe con gran respeto y admiración porque lo escribió Javier Robles. El hecho de que sea así, sobre todo digresivo, lo hace muy rico. Es un maravilloso libro de ensayos disfrazado de manual de comprensión de los géneros cinematográficos. Y como es muy rico, yo elegí enfocar un par de facetas suyas sin de ninguna manera pretender que lo estoy ayudando. Y para eso escribí un texto que les voy a leer. Y dice: la ciencia no se explica aún las causas de la desaparición del hombre de Neandertal durante el Paleolítico. Lo único que tenemos claro es la secuencia cronológica. Al mutis de Neandertal sigue el predominio hegemónico de Cromañón, que a su vez propició la expansión incontrolable de su descendiente, Sapiens. Sin evidencia concluyente, las hipótesis vienen y van. Una de ellas sugiere que al menos una fracción de las poblaciones Neandertal habría sucumbido a una embestida sistemática de Cromañón. Jared Diamond propone considerar esa posibilidad a la luz de la teoría del colonialismo. Si el doctor Diamond acierta, entonces él mismo, Javier Robles, ustedes y yo somos producto de una protoguerra de exterminio anterior a la historia, de un genocidio fundador cometido por una sociedad de, en su contexto, superhombres. Ufernation. No sé ustedes. A mí la hipótesis de Diamond me ocasiona un pequeño escalofrío. Imaginar cromañones emboscando y ejecutando neandertales es, por emplear adjetivos clave de la oruga y la mariposa, tan posible como probable. Según Diamond, la disminución de recursos acarreada por el cambio climático habría propiciado que los cromañones decidieran que no les convenía compartir territorio con los neandertales. Y sí, quitarlos del medio a punta de chingadazos. Conjeturar el consenso brutal que requirió movilizar en son de guerra a esos clanes me conduce, evidentemente, a la política. Imaginar esa acción, o sea, ese drama, otra noción clave del libro que hoy presentamos, considerar el lugar de la responsabilidad y la culpa me transporta no a una sala de lectura, sino de cine. Consumado ese hipotético pecado original, más plausible que el sugerido en el Génesis, ¿qué podría haberle dicho aquella Eva aciaga a aquel Adán bestial? Tengo para mí que algo similar a las líneas que cierran cierta película de Clint Eastwood, un nombre recurrente, por cierto, en La oruga y la mariposa. Es la escena última de Mystic River. En lo recóndito de la intimidad marital, Annabeth Markham le desliza a su marido, Jimmy Markham, que lo sabe ejecutor de un asesinato que, en el marco de esa historia, es un fratricidio. Y le cuenta que, con ese conocimiento in pectore, le dijo a las hijas de ambos: papi es un rey, y un rey sabe qué hacer y lo hace, incluso si es difícil, y papá hará lo que tenga que hacer por los que quiere. Y les dije que eso es todo lo que importa,
Porque todos somos débiles, Jimmy. Porque todos son débiles, Jimmy. Todos. Salvo nosotros. Nunca seremos débiles. Si subrayé bien mi ejemplar de La oruga y la mariposa en la película en cuestión, que Robles no comenta, aunque dedicas en 2 párrafos a Los Imperdonables, $1 Million Baby y Cartas de Iwo Jima, al obligar a Markham, macho alfa, family man y psicópata, a recorrer el camino completo de su talento y decisiones, Clint Eastwood consigue maniobrar fuera del corsé estrecho del melodrama profundo para colocarnos frente a una tragedia real, una tragicomedia. Pues un cine poderoso y perdurable surge de la decisión del escritor y del director de no escamotearle al protagonista su destino en nombre de un conjunto de valores extracinematográficos con fines comerciales o ideológicos. La decisión autorial, digo, de, a punta de sable, obligar a sus personajes a andar hasta el borde de la proverbial tabla en la borda del navío pirata. Como salta a la vista, estoy interpretando y utilizando las herramientas críticas y clasificatorias que este libro provee con generosidad profesoral. Y, no obstante, aunque este Villamelón agradezca al mismísimo Javier Robles esta lección 101 de cine, La oruga y la mariposa no se agota de ninguna manera en el territorio acotado de un manual para comprender los géneros cinematográficos. Es al menos otras 2 cosas: un apasionado elogio del cine es una, y un enfrentamiento con su materia más elemental, más desnuda, que no es precisamente etérea, inmaterial, onírica. Hace unos párrafos afirmé que la posibilidad de un genocidio paleolítico me lanzaba a una sala de cine, no de lectura. ¿Cómo?, se me reprochará. ¿No te das cuenta de que imaginación e inteligencia son las habitantes mayores de los libros? Por supuesto, respondo. Tan es así que estamos presentando justamente un libro, y Robles nos selecciona sobre lo apropiado que resulta nombrar libro cinematográfico a lo que cortamente llamamos guión, y, no obstante, justo la lectura de este libro me recuerda que el cine es nuestro único arte en verdad público, nuestro único arte de masas, y que, para agravar esa preeminencia de suyo incontestable, tiende un lazo particular y robusto hacia la vieja tragedia griega. Catarsis, anagnórisis, conflicto y asignación de la culpa. Uno puede leer, por supuesto, Desgracia, de Coetzee, y experimentar una culpa basal, inclemente, destructora, pero después de todo, un escritor se dirige a nosotros en privado. Estas son palabras privadas que te dirijo en público, reza una dedicatoria famosa de T.S. Eliot. Un escritor nos cuchichea desde el espacio ínfimo de una página. En cambio, el cine nos señala en público, desde el único espacio auténticamente monumental y ritual de nuestro tiempo. De modo que el cine, el tipo de cine que libros como este nos enseñan a leer, es socialmente relevante, pues nos pone la culpa en los ojos. Una culpa que pareciera hallarse en el cimiento mismo de esta civilización cuya periferia malamente evitamos. Y eso, cuando se arriesga a ciertos géneros, lo vuelve explosivo, y lo sabotea y traiciona cuando se refugia en otros. En circunstancias distintas, me habría decantado por enfatizar en este comentario un problema estético vigente y relevante: la descripción y acotación de los géneros para una comprensión crítica más rigurosa de la pieza de arte, de cualquier arte, y el riesgo que entraña confundir la asignación correcta de una etiqueta de género con tal comprensión individual. No obstante, en los tiempos que corren, encuentro acuciante apuntar hacia otra dirección, la de la necesidad social y estética de un cine canalla que nos tome de las solapas y nos abofetee. No tengo dudas de que el libro que hoy presentamos dialoga en serio con un título de 1960, Teoría del cine, la redención de la realidad física, de un outsider de la Escuela de Frankfurt, Siegfried Kracauer, pues ambos coinciden en un problema fundamental del cine. A diferencia de las otras artes, esta última nació con la modernidad industrial, esto es, en el tiempo en el que comenzó una fractura profundísima del mundo, fractura que el capitalismo pretendió disimular colmándola con relleno sanitario a partir de 1989. Luego entonces, el cine es un arte doble o dividido en un modo en que la literatura o las artes plásticas o escénicas no lo son. En estos tiempos, no puedo sino compartir el llamado de Javier Robles a diferenciar entre el cine que actúa como revulsivo y el que funciona como analgésico, el que señala el crimen y la culpa y el que escurre el bulto, entre el que nos recuerda la naturaleza y dimensión de nuestros hierros y el que nos vende absoluciones más baratas aún que las ofrecidas por la Iglesia. La cuestión del cine es la cuestión del siglo XX, dijo Jean-Luc Godard. Eso no es distinto ahora mismo, me parece. Y si eso es cierto, es urgente distinguir, pues lo que desde Davos puede verse perfectamente como un melodrama,
en Iguala o en Apatzingán es lisa y llanamente una tragedia. Bueno, yo le agradezco mucho a Pablo sus palabras sobre La oruga y la mariposa. La oruga y la mariposa es un libro que me llevó, perdón, voy a hablar un poco más alto. La oruga y la mariposa es un libro que me llevó a escribir aproximadamente 8 años. Había que investigar mucho material de géneros, no solo dramáticos, sino los géneros dramáticos en el cine. Hace rato comentábamos que los géneros son todos los géneros dramáticos lo son para el teatro y lo son para el cine. Pero los géneros dramáticos en el cine presentan dificultades o diferencias importantes, al grado de que también hay una serie de híbridos que ya son propiamente géneros cinematográficos. Pero el origen de los géneros en el cine, de los géneros dramáticos en el cine, es desde luego el teatro, que su padre y su madre, la literatura de todo el mundo, que es consuelo de todos los cineastas, consuelo y aventura de todos los cineastas del mundo. Entonces, entre el teatro y la literatura surgen los géneros dramáticos en el cine, surgen con pequeñas especie de cápsulas pequeñas de carácter documental, cómo se asesinó al presidente McKinley, por ejemplo, de Dreyfus, o cómo surgen estas series de pequeños spots de sketches que ya habían tenido éxito en el teatro, en la escena, y que posteriormente fueron llevados al cine por los primeros comediantes, entre ellos por Chaplin. Chaplin fue uno de los primeros que llevó estos sketches al cine, lo mismo que Buster Keaton, y hasta que surge, de repente surge la guerra, la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914-1918, y entonces el cine se vuelve un arma de guerra, un arma en toda forma, es decir, es un arma ideológica con la cual se puede penetrar al adversario, se puede destruir al adversario moralmente o por lo menos éticamente, se puede hacer condena sobre el adversario y se puede hablar de cualquier sistema, es decir, llámese socialismo o llámese capitalismo, finalmente sirven a ese cine sirve a un Estado y ese Estado sirve a una sociedad concreta que puede ser militarista o no. En el caso de los Estados Unidos, su gran exponente, su primer gran exponente de cine es definitivamente Griffith. Griffith no solo inventa el primer movimiento de la cámara en el cine, sino que empieza a darle este contexto claro de cine de guerra, de arma de guerra a su cine, y uno de los grandes ejemplos e instrumento propagandístico y mediático del capitalismo, del imperialismo de los Estados Unidos es directamente su famosa película Intolerancia, desde luego, y su más alto, ¿verdad? Y su película El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es una película totalmente propagandística contra los negros, totalmente racista, pero que está llena de virtudes cinematográficas. Entonces todas estas cosas se deben ponerlas en el tintero. Es decir, la cuestión ideológica, la cuestión estética y la cuestión política y la cuestión cinematográfica por sí misma.
es decir, había que mezclar una serie de elementos para poder tener una comprensión global del cine en sus inicios y posteriormente del inicio o del arranque de los géneros dramáticos. Occidente descubre rápidamente el gran filón de oro que hay en la aventura y en el melodrama. El melodrama además fue inventado en el siglo XIX por un grupo de estetas y artistas franceses que se reúnen alrededor del año 1850, pues a crear un arte nuevo, un género nuevo para la revolución triunfante, la revolución francesa que está recién triunfando en el mundo y imponiéndose en el mundo, la revolución burguesa de 1789 y la revolución que triunfa en Estados Unidos, y necesitan un arte nuevo, un arte que no explique la decadencia de la aristocracia, que no exprese los valores de la aristocracia o del clasicismo, sino exprese un arte nuevo. Y entonces inventan, maquinan el melodrama. Y el melodrama surge como el gran arte o el gran género moderno del teatro y de la literatura y del cine posteriormente, como un género que tiene sus propias reglas, sus propios lineamientos, sus propias características, ya alejadas totalmente del clasicismo y alejadas de las artes fomentadas por la aristocracia. El cine también se da cuenta rápidamente, Hollywood se da cuenta rápidamente de la importancia del melodrama y de la comedia. Por eso la mayoría de las primeras obras de cine son melodramas y comedias. Chaplin, Buster Keaton hicieron indudablemente grandes comedias. Los melodramas, Griffith se encargaba de ellos. Y empieza a desarrollarse el cine como un arte nuevo, pero que no ha encontrado su propia voz. Por su parte, en el lado no occidental, en la Unión Soviética, Eisenstein filma El acorazado Potemkin, filma La huelga, una poderosa película, y también los obreros y las clases socialistas, las clases trabajadores socialistas y el Estado socialista y el gobierno socialista se aprestan a combatir a Occidente en el terreno del arte, en el terreno del cine concretamente, a partir de Eisenstein sobre todo. El acorazado Potemkin es una de las grandes películas de la historia y es sin duda una legado. El protagonista es un marino o los marinos del buque que da su nombre a la película, contrario a los héroes individualistas, personalistas, racistas incluso de Griffith o de Occidente. Surge así la gran dicotomía del cine, el cine de Occidente y el cine que no es de Hollywood. Posteriormente esto va evolucionando al grado que después de la Segunda Guerra Mundial hay grandes escuelas de cine en el lado oriental del mundo, es decir, en la europea del este, la Escuela de Cine de Polonia, la Escuela de Cine de Checoslovaquia, grandes escuelas de cine. Algunos emigrantes o algunos cineastas que salen de esas escuelas filman grandes películas en Occidente, como Tarkovsky, como Milos Forman, como Polanski, y también traen sus aprendizajes, sus conocimientos que los integran al conocimiento de los géneros occidentales que se difunden en Occidente. Bergman haría un gran descubrimiento con la pieza, es decir, la pieza teatral de Chekhov, de Ibsen,
empieza a ser tratada por el cine, particularmente por Bergman, y nos da grandes obras maestras del cine y de la pieza, que son obras dedicadas a la reflexión, que ya no son obras dedicadas a la aventura o a contar simplemente una historia, sino que van mucho más allá, a las profundidades del ser humano, a las actividades cotidianas y que podrían ser criminales de una persona, de un maestro, por ejemplo, de un profesor universitario. Y Bergman profundiza en la pieza. Por otro lado surge la tragicomedia, que es la respuesta a la comedia y al aliento trágico del clasicismo, que no es nada más la mezcla de lo trágico y lo cómico, la mera mezcla de lo trágico y lo cómico, sino que implica una tragicomedia, es una tragedia rehuida o es una comedia rehuida. Entonces la tragicomedia empieza a imponerse, a dominar algunos sectores de Europa, empieza a influir fuertemente en el neorrealismo italiano, empieza a influir fuertemente en el cine francés, sigue predominando el melodrama en muchos de estos lugares y de estas cinematografías, pero ya empiezan a surgir, digamos, un cine nuevo, un cine moderno, digamos, a partir de los 50, 60, 70, ya surge un cine que nos expresa, nos interpreta de otra manera o de maneras diferentes a las que estábamos acostumbrados a que nos interpretara el cine de Hollywood o el cine occidental. También la falta de libertad en la Unión Soviética, el autoritarismo profundo de Stalin, sus crímenes de guerra y políticos, hacen que deserte la censura que priva en la Unión Soviética y en todo el bloque oriental, hacen que emigren muchos cineastas a Occidente, que también encuentran nuevas dificultades en Occidente. Hollywood particularmente encuentra muchas dificultades, otras dificultades que no tenían pero que ahora tienen, y que también acaban siendo reprimidos por Occidente. Cineastas que aman la libertad, que aman otras nuevas formas de expresión. Me refiero muy particularmente a Tarkovsky, me refiero muy particularmente a Polanski, que también son perseguidos aquí. Polanski es acusado de un secuestro a una menor y de un intento de seducción de una menor. Y el autor de este fotograma, de esta película que se llama Secreto, Ojos bien cerrados, Kubrick, participa en un montaje que es la llegada del hombre a la luna. Ya se sabe que fue un montaje cinematográfico inventado por los gringos y por Hollywood, por la NASA. Kubrick, junto con otros 70 cineastas, participa de este montaje, y esos 70 cineastas han aparecido muertos o asesinados en circunstancias extrañas. Kubrick entonces decide emigrar a Inglaterra, donde sigue filmando otra parte de su cine muy importante, y finalmente filma Ojos bien cerrados, y le cuesta la vida, según afirma Nicole Kidman, protagonista de Ojos bien cerrados, que declara en una entrevista que le habla a Kubrick, le dice, le había invitado a tomar café, y le dice, ni vengas, porque nos van a envenenar antes de que colguemos el teléfono. Efectivamente, esa misma tarde Kubrick muere de un infarto, oficialmente, pero bueno, es una película que afecta mucho las mafias, sobre todo las mafias secretas
estaba terminado de editarla, otros bien cerrados, afecta a las mafias secretas norteamericanas, masónicas, etcétera, que están muy coludidas y relacionadas con el poder norteamericano imperial y de las oligarquías mundiales. Y bueno, según publica Pravda posteriormente, Kubrick fue asesinado por los servicios secretos de seguridad estadounidenses. Eso me hizo poner esta portada como homenaje a Kubrick, porque el cine también cuesta la vida de sus creadores. Es un arte de riesgo ya. Le costó la vida a Pasolini, un homosexual comunista que filmó una película muy tremenda, muy terrible, que se llama Saló, o los 120 días de Sodoma. Y cuando lo estaba editando también justamente murió golpeado por un jovencito que después declaró que le pagaron y le ordenaron cometer ese crimen, fueron otros jóvenes que lo golpearon a Pasolini. Entonces ha muerto recientemente en El Salvador, en El Salvador, un cineasta que filmó sobre los maras. Es decir, el cine de repente se convirtió en una profesión de riesgo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los géneros? Pues tiene mucho que ver, porque es en los propios es en esta capacidad que tiene el cine de transmitir una información, una comunicación, un lenguaje, un arte, en que se vuelve peligroso o no para los gobiernos en turno. Y eso justamente es algo que se elige y se expresa desde el género mismo que se escoge para escribir una película. Entonces, pues el cine ocasiona censura, el cine ocasiona represión, el cine ocasiona muertes, asesinatos. Pero claro que si escribes un melodrama inocuo de que Panchito conoce a Panchita, no tienes ese problema, así que alejémonos de esos problemas. Si quieren, o si no, entremos de lleno en ellos y escribamos cine político. Y el libro también tiene una reflexión sobre el cine político que aunque tiene su origen en las artes dramáticas, desde luego, y particularmente en la tragedia moderna, pues también encuentra un campo de expresión en el cine que es auténticamente del cine. Ya no es del teatro, ya no es de la literatura como en un principio surgen. Y bueno, también tenemos que ver que la comedia, no quiero hablar mal de ningún género, pero la comedia surge también como un arte revolucionario. Es decir, la comedia surge en los propios monasterios, de los monjes que nada más querían, de una inquisición que condenaba todo arte que no fuera santificado por la iglesia y por la Inquisición, que era perseguido, que era acosado, nada más se permitía hacer obras de carácter sacro, sacramental. Pues de repente surge el Buffon, y de repente surge en Italia la comedia del arte, y de repente empieza a haber obras irreverentes, obras que son escritas de los propios monasterios, por los monjes que se divierten entre ellos con comedias. Y el teatro, la misa es una obra de teatro, la misa es una pieza teatral donde hay un actor en escena, que es el sacerdote, donde hay un escenario perfectamente decorado y construido y hay un público. Entonces, en el medievo, quiero que ustedes se imaginen un momento lo que pueden haber sido 1000 años de oscuridad y de oscurantismo en el mundo en el medievo. Punto discutible, pero imagínense. Es decir, todo el arte está dedicado a obras sacras.
el poder del Estado monárquico y de los poderes feudales está dedicado a apoyar únicamente obras sacras. Eso no es así, pero de todos modos el argumento es importante. Bueno, y toda la poesía provenzal que no era sacra, ¿de dónde salió? Bueno. Pero es que yo creo que... ¿Quién apoyaba la poesía sacra? No, es que no era poesía sacra, no era los autos sacramentales. Pero no era poesía sacra, la poesía provenzal era perfectamente secular. Ahora, más que esa visión fuertemente influida por la historia soviética, creo que de todos modos tu argumento es muy importante. Yo prefiero que pases a tu argumento en vez de que discutamos el medievo, porque además no venimos a discutir el medievo. Bueno, de acuerdo. Pero para mí es muy claro que hay 1000 años de oscurantismo. 1000 años de oscurantismo. Claro que hay sociedades notables, yo no lo niego. Pero hay 1000 años en que todo el Estado está para apoyar un poder oscurantista, que todo está hecho para apoyar la guerra, que todo está hecho para apoyar las guerras sacras, las guerras con el pretexto de la religión. En fin, yo creo que el Renacimiento marca la gran época de las artes, empieza a surgir realmente las artes libres. Entonces, si nos damos cuenta, y un hombre nuevo, una mentalidad nueva, entonces si nos damos cuenta, pues el mundo moderno, digámoslo así, surge en el siglo XV, XVI. Eso sí, por eso quería que llegaras hasta allá. Pues. Bueno. Es decir, y dejaras en paz mis catapultas. El mundo tiene, yo dejo en paz tu poesía provenzal. ¿No? Gracias. El mundo, digamos, tiene realmente solo 6 siglos de vida, 6 siglos de vida moderna. Es decir, aunque tenemos 2000 años o muchos miles de años de historia, nada más tenemos 6 siglos de vida moderna. Y en 6 siglos ha hecho grandes avances y grandes revoluciones en el mundo. Y todo esto también tiene que ver con los géneros. Esto es una parte de la provocación que quiero decirles hoy, porque todo esto tiene que ver con las investigaciones que yo realicé durante 8 años sobre el tema de los géneros, para venir a contarles hoy sobre mi libro. Sobre uno de tus libros, cabe mencionar. Bueno, sí, ahora te los presento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con Ciberarte aquí en Aztele TV. Como les anuncié, vamos a hablar de una obra de teatro muy interesante a la que fui hace poco.
¿Por qué me interesó? En primer término, porque inaugura un nuevo teatro que se llama Foro Cultural Un Teatro. Original nombre, Un Teatro. Quizá porque es un teatro. Ahí vimos a un grupo que comanda en todos los sentidos Catalina José. Se llama Catalina José Rodríguez. Ella ha vivido en Norteamérica, en Francia, es muy joven, pero ha vivido largos años estudiando en esos países. Así que se ha especializado y ha montado por allá obras cortas, obras largas, y llega a México con una propuesta propia. Ella produce, escribe y dirige a Cuauhtémoc Duque, Ana Ortiz Errázuriz, Fernando Estrada. También verán una pequeña cápsula con una entrevista a Catalina José, para que vean ustedes su personalidad y su expresión fuera de tablas. ¿De qué habla esta obra de la que ya platiqué en El Sol de México hace unos días? Platica de lo mismo que Esperando a Godot, que A Puerta Cerrada. Todos en nuestra vida tenemos la sensación de que estamos esperando algo. No ha llegado lo mejor de mi vida, no ha llegado la persona que esperaba, no ha llegado la solución definitiva a la pregunta que siempre tuve en mente. De eso habla Vladimir Estragón en Esperando a Godot. En A Puerta Cerrada, ustedes recordarán que al final de ese periodo de encierro largo, en que todos están reclamando, déjenme salir, se abre por fin una puerta a un lado de los actores, una enorme haz de luz entra para hacer notar que ya me puedo ir, y nadie se va. O sea que nos encanta estar presos en nuestras propias malas conclusiones, prejuicios y limitaciones. Sobre todo yo pienso que prejuicios, porque el existencialismo, que a ello pertenece Camus, me parece que denota esto. Así que esta nueva visión tiene a un grupo de personajes que está esperando el bus, está esperando el camión. Pasa y no se suben. Pasa un avión, están ellos en la posibilidad de subirse al avión y tampoco se van. Y termina la obra esperando todavía nadie sabe qué. Godot, se dice Gut en alemán, God en inglés, por lo tanto Esperando a Godot sería muy parecido a eso. Le preguntaron a Beckett qué es Godot y dijo, si yo lo supiera, lo hubiera escrito. Pienso que es Dios o esa percepción personal de una solución vital que nunca llega. Así que usted puede ver en el Foro Cultural Un Teatro en Nuevo León 46, en la parte de la colonia Roma que colinda con la Condesa, para que usted vuelva a disfrutar con esa angustia existencial de decir, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me puso aquí? A ver usted si le encuentra una respuesta. Gracias por ver Ciberarte. Mi programa se llama Teatricando. Mi programa se llama Ciberarte, sale en 2 lugares. También estamos en El Sol de México y vamos a platicar un poquito con Catalina José Rodríguez. Estamos aquí afuera en la colonia Condesa. ¿Cómo se llama el teatro? Un Teatro se llama, Un Teatro. Extraño nombre, ¿verdad? Sí, padre, a mí se me hace muy padre. Hace un poco me hacías un breve recuento de tu historial académico. ¿Cómo era? Que bueno, estudié en Boston, en Clark University, 2 años. Ajá. Luego vine aquí a trabajar en novelas, en teatro con el maestro Solé. Luego fui a la Universidad Americana de París, donde viví 7 años en París. Estudié en l'École Florent. Es una escuela como conservatorio. Me gradué de licenciatura en letras comparadas y con especialización en teatro, en actuación de teatro. Después vine a México, hice una puesta en escena, trabajé muchas cosas y luego me fui a San Francisco a
a estudiar la maestría en creación literaria. Y esta es la primera obra de mi autoría que yo expongo al público mexicano. Muy bien. Entonces, ya viviste todas las partes de una obra teatral, Ajá. dirigir, actuar, escribir. ¿Y qué vamos a ver aquí, en La Condesa? Aquí es una obra que habla mucho del diálogo, por eso se llama El Silencio, por la importancia del diálogo. También es una obra que habla de lo que callamos, de lo que no decimos por pudor o por miedo o por educación o por, qué sé yo, por lo que sea. Habla también del tiempo, de la relación del tiempo y el espacio, de cómo el ser humano puede tener alterada su percepción del tiempo cuando sufre una pérdida. Habla de que la pérdida nos une como seres humanos a veces, desgraciadamente. Habla de muchas cosas, pero sobre todo eso, del diálogo, del silencio, de que si alguien no guarda silencio, no puede haber diálogo. ¿Sí me entiendes? Claro. Muy bien, pues nos vemos al final de la obra para seguir platicando. Ok. Estamos en Ciberarte y nos da mucho gusto tener con nosotros a Catalina José Rodríguez y esperamos que esta obra no esté solo en La Condesa, sino que se vaya a otros foros del norte, del sur, de la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Qué es lo esencial para que comience el diálogo? ¿Qué? ¿El diálogo? No sé. ¿Escuchar? No. Sí, por supuesto. Alguien que escuche es esencial para el diálogo. Bueno, escuchar es una parte, pero no, eso no es. Está bien. Las palabras, entonces. No, qué ridiculez. Las palabras no. ¿Por qué pensarías eso? Está bien. Entonces, los pensamientos. Sí, eso es. Los pensamientos. Los pensamientos están a la raíz del... No estamos jugando a la lotería, ¿eh? Ok. Entonces dime, por favor,
¿Qué es lo esencial para que comience el diálogo? El silencio, evidentemente. ¿El silencio? Evidentemente. Es en verdad muy simple. Para que comience el diálogo debe haber silencio. Piénsalo, verás. Está bien. ¿Me entiendes ahora? No, realmente. Dudo que este bus venga jamás. Está comenzando a parecer así, ¿no? Tal vez se le ponchó una llanta. O mandaron al chofer por otra ruta. Hacen eso a veces, ¿sabes? Sin enterar a nadie. Sin enterarse ellos mismos siquiera. En una ruta al infierno lo mandaron. Esperemos que no. Y si así fue, ¡Francesca! ¿Qué? El nombre de mi abuela era Francesca. Era emigrante. Por favor, para. Mira, esa parada de autobús. Mira, Charlie, si dice. una cosa es detenerse y otra es morir. Detenerse no es morir. Ay, hombre, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esto? Está haciendo que el tiempo pasa muy lentamente. Así se siente cuando alguien cercano a ti muere. Ella emigró en un barco en tercera clase de Sudamérica. Y antes de eso, a través del Atlántico. Vendió billetes de lotería en la calle cuando era niña. Nunca tuvo un trozo de pan hasta que se casó con mi abuelo. Pero un día lo mató. Accidentalmente. Tirándole un balazo. Después de eso conoció a un hombre. Jim creo que era su nombre. Él fue muy bueno con ella. Hasta que ya no lo fue. Porque no quiero hablar de esto. Pero mi tío murió durante un temblor. Fue la
la pared del baño que le cayó en la cabeza y lo mató. Entonces cuando mi abuela vio su nombre aparecer así, en la pantalla de tele, con la lista de todos los muertos, como si todos hubiesen sido aceptados a una universidad exclusiva o ganado un premio elegante. Ahí fue cuando se volvió loca. Me da tanta pena, William. Veo que la conexión con tu cuerpo te ha vuelto abierto. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Tenía otros hijos? De verdad quisiera que venga el autobús. Tiene que venir tarde o temprano, ¿no? William, recuerda respirar. Observa tu cuerpo. Observa cómo se siente tu cuerpo. Cállate, hombre. El resto de sus hijos se habían ido desde cuándo. Mi tío murió sin zapatos. ¿Ido a dónde,